Bienvenidos a su programa 104 del quinto sábado de la cuaresma del ciclo B. Hoy tenemos una gran promoción, por así decir, o anuncio de lo que hacemos cada domingo aquí en la iglesia de Monte Carmelo. Cuando empezamos a las 11 de la mañana a anunciar la Santa Misa por YouTube y por Facebook. Y también, pues allí está donde nos puede encontrar, para que usted haga extenso a sus contactos, que nos puede encontrar en Juan Soria y Calvario Tepeyac Carmelo, ¿verdad? Juan Soria es lo mismo que Calvario Tepeyac Carmelo en Facebook. Y en YouTube me pueden encontrar como Padre Joaquín del Valle. Comparta la misa pues en línea con todos sus contactos, es lo que más le pedimos. Enseguida, precisamente los programas que tenemos todos los días a las 7 de la mañana, pues se llama Nueva Evangelización, Nuevo Día, Nueva Evangelización, o tercera vía del Espíritu Santo. Pero también los domingos a las 8 de la mañana tenemos media hora de audición, o sea, de audio con algunas fotos en YouTube, que se llama Escuche Palabra Viva, Viva en Familia, todos los domingos a las 8 de la mañana, mientras que la misa por Facebook y YouTube es a las 11 de la mañana en vivo. En cambio acá ya ha sido pregrabado, pero es el mensaje de cada domingo, es decir, la palabra bíblica y litúrgica de Dios de todos los domingos del año. En este caso, pues se aproxima para el día de mañana, para que estén atentos y por las redes sociales hagan viral, de ser posible, este servicio de la palabra de Dios para quien más le necesite. Pues aquí su servidor, reverendo Jan Soria, Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, les pedimos que nos escriban al 12131 Fresno, California, código postal 93773 93776, o a mi correo electrónico padrejoaquinevangelista@gmail.com. Pues vamos a ir de lleno ahora al mensaje que nos tiene hoy la palabra bíblica litúrgica de Dios en este sábado, quinto de la cuaresma del ciclo B. Del libro, las lecturas que se nos dan hoy son Ezequiel 37, 21 al 28, también el Salmo. Por Salmo tenemos el cántico de Jeremías capítulo 31, y el Evangelio es Juan capítulo 11, verso 45 al 56. Esto dice el Señor, según nos dice el profeta Ezequiel, capítulo 37. Voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a marcharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, y en él y en la que habitarán los padres de ustedes, y allí vivirán para siempre ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos o sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Pues ahora vamos a dar respuesta a esta palabra con un cántico de Jeremías capítulo 31. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño.
Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos de los poderosos. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentarán felices los jóvenes y los viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esa razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, como bien indican las lecturas, se aproxima ya la Semana Mayor, la Semana Santa. A partir de esta tarde, hoy sábado, y de mañana Domingo de Ramos, sería el tiempo en que los cristianos nos recogemos en silencio o también nos congregamos donde puede ser posible para recordar esos días en los que el Salvador Jesucristo padeció una muerte ignominiosa y pagando así el precio de todas nuestras rebeldías. Él quiso hacerse solidario con todos los que sufren para llevarnos a la gloria de la resurrección. Por eso, mis hermanas y hermanos, el día de hoy la pregunta principal del mensaje de este quinto sábado de la Cuaresma es sobre lo ético, ¿verdad? La pregunta es sobre qué es lo que debemos hacer, qué es bueno, solo lo verdadero y lo justo, ¿verdad? ¿Qué será bueno hacer? Era la pregunta que se hacían aquellos enemigos de Jesucristo cuando era evidente que Él les estaba, por así decir, ganando el mandado, ¿verdad? Estaba consiguiendo más adeptos que ellos solos, con su ley de Moisés y sus exigencias injustas a veces y solamente para promoverse ellos mismos, pero no para servir al Señor, no para el bien del prójimo. En cambio, Jesús viene y se volca totalmente en servicio a los más necesitados, y todo lo hace en nombre de una religión auténtica del verdadero Dios, como un verdadero judío, aunque a él lo hayan discriminado o lo hayan llevado a la muerte como un judío marginal, como una persona que vino a escandalizar, que vino a remover esa estabilidad ficticia
que tenía la religión y el Estado en tiempo de Jesucristo. Y el miedo que ellos tenían que el enemigo, que el emperador romano arrasara con la ciudad, realmente se realiza. ¿Por qué? Porque ellos quisieron echarle la culpa a los cristianos y a Jesucristo, que debido a que Él vino a predicar y que Dios en venganza, en castigo de haber venido este falso Mesías, tenían que sufrir la destrucción de la ciudad santa y del templo. Pero no fue así. Al contrario, fueron las rebeldías de los jefes de los judíos de aquel tiempo. No de todos los judíos, no de los judíos de todos los tiempos. Una cosa que debemos recordar, que ha enseñado el Papa San Juan XXIII y el Vaticano II, que él inauguró, que los judíos ya no son responsables de todo lo que le hicieron al Mesías, a Jesucristo. Solo ellos son responsables junto con el resto de la humanidad, porque toda la humanidad fue la que llevó a cabo la muerte del justo. Y Jesús entregó libremente su vida, nadie lo obligó, porque cada vez que trataban de arrestarlo, se les escabullía, se les escapaba de las manos, porque todavía no llegaba a la hora. En cambio, la próxima semana o a partir de esta tarde, la hora llegó, la hora de las tinieblas, que parece que en la muerte de Jesús el mal triunfó, pero no es así, sabemos todos, porque al final resucitará. Pero mientras tanto, vengamos a asistir a todos los servicios que tenemos aquí en la iglesia de Monte Carmelo. A las 11 de la mañana en vivo tendremos la misa de la pasión de nuestro Señor. Claro que el Viernes Santo tendremos el Vía Crucis, aunque sea alrededor del estacionamiento. No sé cómo vamos a hacerle, pero algo les pedimos, que vengan con sus mascarillas, que vengan, guarden la sana distancia, y pues a ver cómo hacemos. Pero no podemos olvidar el Vía Crucis, o el camino de la cruz, que nuestro Señor abrazó con todo su amor para mostrarnos cuánto nos amaba. Las lecturas de hoy realmente muestran que Jesucristo tuvo que sufrir el celo, y así como el profeta Jeremías y muchos otros, que por ser fieles a la palabra de Dios tuvieron que pagarlo con su vida. Y Jesús hasta derramar la última gota de su sangre, por lo que nosotros aquí lo tenemos en la cruz, y tenemos pues estos anuncios de todos los servicios que aquí hacemos, que nos recuerdan lo que Jesús vivió, y que de ninguna manera la Santa Misa es el sacrificio cruento en la misma manera, es decir, físicamente, sino que es de manera sacramental. No es repetición del martirio de Jesús en la cruz y muerto en el Gólgota, sino que es extensión de aquel evento único e irrepetible del Gólgota, o de todos los hechos que realizó Jesús en la última semana de su vida, la última cena, pues varias cosas que narran los evangelios. Por eso en este momento se nos habla de que Jesús, antes de entrar por el Monte de los Olivos al templo, primero se retira y dura un tiempo, quizás protegiéndose de que no lo encontraran allá en la ciudad de Efraín, y desde allí se prepara para este último momento de su vida, o semana de su vida. Mientras tanto, él le responde cuando le dicen que no es por ninguna buena obra que lo condenan, como decía el Evangelio de ayer, sino por identificarse con Dios, por blasfemo. Y sin embargo Jesús pues nos dice, en respuesta a la profecía de Ezequiel, que Él vendría a reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Por eso la cruz simboliza la reconciliación de Dios con el género humano. Eso significa el travesaño vertical y el travesaño horizontal, que Él vino a reconciliarnos a todos como hermanos y hermanas, a todas las naciones y pueblos de la tierra, para que ya no haya distinción entre el pueblo elegido de los judíos y los pueblos paganos o de los gentiles, sino hacer un solo pueblo, como nos dirá el apóstol Pablo más adelante. Hizo de sí mismo la reconciliación, para que ya nadie sea discriminado ni excluido de la economía de salvación, o proyecto de salvación, o de salud integral, completa, para todo y para todos. El Señor vino pues para mostrarnos que Él es
autor de la nueva y eterna alianza profetizada por Isaías, Jeremías y Ezequiel, y como en sí mismo da cumplimiento a todo lo que prescribían los profetas, y de una manera perfecta, completa, más allá inclusive de la imaginación de los mismos autores de los evangelios o de los mismos discípulos o apóstoles que en su momento no comprendían todas las palabras o discursos de Jesús, pero que hoy sabemos que tienen sentido, porque realmente la palabra de Jesús vino a ser una palabra de liberación, de sanación, de redención, de santificación para cada individuo, para cada ser humano que viene a conocer la luz de este mundo, y que vengamos a conocer la luz de la palabra de Dios para ser iluminados por la luz del otro mundo, de la otra vida, de la verdad que no tiene, que es una luz que no tiene ocaso. El hombre está haciendo muchos prodigios, decían de él. Él es una amenaza para nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer éticamente? Pues éticamente lo que es bueno es reconocer la evidencia de la obra de Dios por mano de Jesús. Lo que no es ético, lo que es malo, es querer tratar de tapar el sol con un dedo. Imposible. Jesucristo es ese sol de justicia que ha venido a brillar para que nadie pueda oscurecerle. Así es que, mis hermanas y hermanos, esa pregunta que ellos hicieron, vamos a condenarlo, vamos a quitarlo del medio porque nos estorba, realmente no es lo más ético, sino lo más perverso. Así es el mensaje que nos llevamos hoy. Jesús muere para congregar a todos los hijos de Adán y Eva, que son hijos de Dios o llamados a ser hijos de Dios, dispersos por el mundo, y congregarlos en un solo pueblo de pueblos de Dios, que es su iglesia. Que Dios los bendiga y los espero en los servicios aquí en la iglesia de Monte Carmelo a las 7 p.m. en español, todos los sábados. Ya hacemos las misas dentro de la iglesia, y el domingo la misa en inglés es a las 8:30 de la mañana y en español a las 11 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. Y en medio de estas dos misas, entre 11 y 1:30, estoy dispuesto para las confesiones o para hablar conmigo, si no tengo grabaciones, por supuesto, entre 12:30 y 1:30 de la tarde. Puede venir a hablar conmigo o a confesarse. No se le olvide que la misa de 11 no solamente es abierta a todo mundo, pero que tienen que guardar su sana distancia, y siempre y cuando pues no vengan más de los que podamos tener en la iglesia, ¿verdad? Para no aglomerarnos y volvernos a infectar con este COVID. Pero sí les recuerdo que en esta misa la pasamos en Facebook, o Juan Soria, con el nombre de Juan Soria y Calvario Tepeyac Carmelo en Facebook. Vuelvo a repetir, Juan Soria en Facebook, o también con el nombre de Calvario Tepeyac Carmelo, y en YouTube con el nombre de Padre Joaquín del Valle. Que Dios les bendiga, y por favor comparta estas claves con todos los que necesiten la Santa Misa o la Palabra de Dios. Cada domingo y cada día, de lunes a sábado, a las 7 de la mañana, y los domingos a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana y 1:30 de la tarde. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.